Buen día para todos, soy John y hoy te voy a mostrar cómo obtener las diferentes curvas de equilibrio para una mezcla agua-acetona. Vamos con la intro y luego con la solución. Muy bien, entonces en esta ocasión nos están solicitando obtener las diferentes curvas de equilibrio para condiciones fijas de presión y de temperatura para una mezcla compuesta de acetona, que la vamos a llamar componente 1, y agua, que la vamos a llamar componente 2. Vale aclarar que en este caso inicialmente la mezcla la vamos a encontrar en estado líquido, que la vamos a someter a una temperatura de 100 grados centígrados para obtener la curva PXY y a una presión de 1 atmósfera para obtener la curva temperatura versus composición en la fase líquida y composición en la fase gaseosa. De igual manera, para la primera curva que vamos a obtener, entonces obtendríamos en ese caso una curva de presión versus las composiciones en las fases líquida y gaseosa. Para este ejercicio vamos a utilizar entonces la ley de Raoult. Según la ley de Raoult, la presión parcial de cualquier componente de la mezcla se puede calcular como el producto entre su composición en la fase líquida y su correspondiente presión de saturación. Y esta es entonces la ley de Raoult. Además vamos a utilizar la ley de Dalton, la cual nos dice lo siguiente. La presión total de una mezcla de gases se calcula como la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases. Por lo tanto, la presión total se puede obtener como la presión parcial de la acetona más la presión parcial del agua. Es decir, y empleando la ley de Raoult, por lo tanto, la presión total en la fase gaseosa se puede calcular como la composición de la acetona en la fase líquida multiplicada por su respectiva presión de saturación y a esto sumándole la composición del agua multiplicada por su respectiva presión de saturación. De donde recordemos que al sumar la composición en la fase líquida de la acetona con la composición en la fase líquida del agua, esto siempre va a ser igual a 1, de donde podemos despejar la composición del agua en la fase líquida obteniendo que es igual a 1 menos la composición de la acetona, lo cual lo vamos a reemplazar en la expresión anterior. Obtenemos que la presión total en la fase gaseosa del sistema acetona y agua se puede calcular como, a lo cual lo vamos a llamar ecuación número 1. A esta ecuación resultante la vamos a llamar ecuación número 2. Adicionalmente, por definición, sabemos que la composición en la fase gaseosa de la acetona es igual a lo cual lo vamos a llamar ecuación número 3. Bueno, inicialmente vamos a encontrar entonces el gráfico de presión versus composiciones en la fase líquida y gaseosa a una temperatura de 100 grados centígrados. Esto para el sistema acetona-agua, de donde vamos a empezar calculando las presiones de saturación tanto para la acetona como para el agua evaluado a una temperatura de 100 grados centígrados. Debemos de encontrar estas presiones de saturación, para lo cual entonces necesitamos de las respectivas ecuaciones de Antoine. Entonces, efectuando el respectivo cálculo, entonces hemos obtenido que la presión de saturación de la acetona a 100 grados centígrados es igual a... Por otro lado, la presión de saturación del agua a 100 grados centígrados es igual a...
Obteniendo entonces que la presión de saturación del agua a 100 grados centígrados es igual a... Además, noten lo siguiente. La presión de saturación de la acetona es mayor que la presión de saturación del agua. Esto a una temperatura de 100 grados centígrados, lo cual quiere decir que la acetona es más volátil que el agua. Como segundo paso del procedimiento, entonces, vamos a asignar valores para la composición de la acetona en la fase líquida que oscilan entre 0 y 1. Por ejemplo, podríamos trabajar con una composición de acetona de 0,35, de donde, utilizando la ecuación número 1, tendríamos que la presión total de la fase gaseosa para el sistema acetona-agua va a ser igual a de donde obtenemos que la presión total del sistema es igual a 195,423897 kilopascales. Como tercer paso del procedimiento, vamos a utilizar la ecuación número 3 para calcular la composición de la acetona en la fase gaseosa o en la fase vapor, algunos lo llaman así, para la cual vamos a utilizar entonces la composición de la acetona en la fase líquida y su presión de saturación. Lo cual corresponde entonces a la composición de la acetona en la fase gaseosa. A continuación entonces vamos a realizar una tabla para diferentes valores de la composición de la acetona en la fase líquida y empleando los pasos anteriores del procedimiento ya mostrado. Como resultado final de la graficación de los datos de presión total del sistema versus las composiciones en la fase líquida y gaseosa para la acetona, vamos a obtener el siguiente resultado final. Bueno, a continuación procederemos a la elaboración del diagrama de temperatura versus composición en la fase líquida y gaseosa para el sistema acetona-agua, esto a una presión de 1 atmósfera. Como primer paso vamos a encontrar las temperaturas de saturación de la acetona y del agua a una presión de 1 atmósfera. La temperatura de saturación de la acetona va a ser igual a efectuando las respectivas operaciones, vamos a encontrar que la temperatura de saturación de la acetona es igual a. De esta manera, la temperatura de saturación de la acetona a una presión de 101,325 kilopascales es igual a 56,198723 grados centígrados. De forma similar, podemos encontrar entonces la temperatura de saturación del agua. De esta forma, la temperatura de saturación del agua va a ser igual a. De donde noten lo siguiente. Dado que la temperatura de saturación de la acetona es menor que la temperatura de saturación del agua a 1 atmósfera de presión, entonces podemos concluir que la acetona es más volátil que el agua. Como paso número 2 del presente procedimiento, vamos a asignar entonces valores para la temperatura entre hasta llegar a un valor de. Por ejemplo, podríamos trabajar con una temperatura de 60 grados centígrados. Como paso número 3 del procedimiento,
vamos a proceder a calcular la presión de saturación de la acetona a 60 grados centígrados, que es la temperatura escogida en el punto anterior, la cual va a ser igual entonces a Por otro lado, de forma similar vamos a calcular la presión de saturación del agua a 60 grados centígrados. Como cuarto paso del procedimiento, vamos a emplear la ecuación número 2 para calcular la composición de la acetona en la fase líquida. De esta manera entonces encontramos que como paso número 5 del procedimiento, vamos a utilizar entonces la ecuación número 3 para proceder al cálculo de la composición de la acetona en la fase gaseosa. De esta manera entonces, la composición de la acetona en la fase gaseosa va a ser igual a De esta forma entonces vamos a aplicar los numerales que ya hemos visto en el presente procedimiento para poder obtener las composiciones de la acetona en la fase líquida y en la fase gaseosa a diferentes temperaturas que oscilan entre la temperatura de saturación de la acetona a una presión de 1 atmósfera hasta la temperatura de saturación del agua a una presión de 1 atmósfera. Una vez que encontremos todo este conjunto de datos, vamos a proceder entonces a su graficación. Con el procedimiento que les acabo de mostrar en este video ya pueden entonces elaborar cualquier curva de equilibrio líquido o vapor para cualquier sistema binario siguiendo entonces la ley del Raoult. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si les ha gustado el video denle a me gusta para apoyarme y así seguir subiendo más videos. Si aún no te has suscrito, suscríbete para que sepas en qué momento subo un nuevo video. Les recuerdo que si tienen algún ejercicio que les esté dando problemas en química, fenómenos de transporte, física, cálculo físico-química, operaciones de transferencia y afines, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios o vía mensaje interno en Twitter. No siendo más, gracias por verme y nos vemos en la próxima.